¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas noches y desde luego que hoy estoy convencido de que van a disfrutar, ya lo verán, porque hoy tenemos un auténtico lujazo. Para todos aquellos que muchas veces te comentan por la calle, que han seguido la historia de sus vidas a través de determinadas voces, bueno, esta es una voz que yo diría una voz top, como comentaría Mourinho, una voz que les ha llevado todos los elementos, acontecimientos más importantes de sus vidas, porque estamos ante uno de los periodistas más importantes de este país. Pongan ustedes el orden, pero desde luego entre los más importantes y los que más han marcado nuestras vidas está Iñaki Gabilondo. Iñaki, un verdadero placer hoy que nos hayas dedicado parte de tu apretada agenda. No, es un placer para mí, muchísimas gracias. Iñaki, cuando uno piensa, que no sé si lo piensas, la trascendencia que tienen tus palabras, tus opiniones, porque hay mucha gente que te sigue y que tienes un poder muy grande ahí, no sé, uno valora realmente lo que hay detrás cuando se dirige a un público. Yo toda la vida he tenido una gran preocupación y una gran responsabilidad, pero no necesitaba imaginarme a 1 millón de personas, me bastaba con uno, ¿eh? Como dice el buen actor que sale al teatro y aunque el teatro no esté lleno, basta que haya un espectador para que quede ya totalmente comprometido hasta el máximo. Yo sí lo he visto también. Yo siempre, y los que han trabajado conmigo me lo han oído decir 700 veces, yo he trabajado para una persona cada vez. Yo antes del programa ponía el nombre de una persona, decía Mari Carmen, de Salamanca, tiene 40 años, ha dormido bien o ha dormido mal, abre un ojo, pone la radio y me oye a mí, ¿no? Entonces, ahí está la razón de ser de todo mi trabajo, mi madrugón, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, Por tanto, yo siempre he tenido mucha conciencia de esa responsabilidad. A medida que te vas haciendo más mayor, cuando te llegan ecos, pues te produce una cierta impresión, pues la extensión de esas Mari Cármenes, ¿no? Y el impacto que en ocasiones tus aciertos o tus errores, tus buenas y precisas observaciones, tus equivocaciones, han podido ser y significar, y entonces efectivamente pues uno es más consciente. ¿Cuándo se da cuenta uno de, quiera o no, de que se empieza a convertir, aunque sea periodista, en protagonista también de la información? Bueno, esto a mí me ocurrió cuando yo hice el programa En Familia en televisión en el año 80 y tantos, cuando solo había una televisión, y hacía un programa los viernes a las 9:30 de la noche de hora y media en directo. O sea, debía tener 8.000 millones de espectadores, todos los posibles, ¿no? Es la primera vez que me di cuenta de que la gente pues, te miraba, tal. Ahora esto se ha atenuado muchísimo, pero entonces te puedes imaginar, ¿no? Y entonces sí, fue cuando debuté, tenía 38 años, era un niño, no era un niño ya, ¿no? Pero sí, fue el momento en que tuve esa primera señal, pero en el fondo nunca se ha modificado mi percepción de las cosas. Aunque esas circunstancias en ocasiones te hayan convertido en la persona del otro lado del espejo, mi lugar está en este lado del espejo. Y siempre ha estado mentalmente ahí mi lugar, en el del periodista que se entera y cuenta, que conoce y lo da a conocer, que interpreta y comunica su interpretación, que en ocasiones, como consecuencia de notoriedades derivadas de otras cosas, uno se encuentra en una situación diferente, me parece bien, lo cumplo con agradecimiento, con humildad, pero no me equivoca en absoluto respecto a lo que soy y a lo que no soy. Vamos a repasar lo que podamos de tu carrera profesional, porque estaríamos contigo hablando horas y además habría 1000 temas que tocar. Pero de entrada, un poco para enmarcar lo que vamos a hablar, Iñaki, esta pregunta lo más resumida posible. ¿Cómo está el periodismo hoy? Un diagnóstico general, breve, de cómo ves el periodismo hoy. Bueno, para comparar el periodismo que ahora hay con el que había cuando yo empecé, tendría que decir que esa diferencia, que es grande, es menor que la diferencia que hay entre esta España y aquella España sin libertad. La diferencia fundamental está en la libertad o la no libertad. El periodismo ahora se ejerce con virtudes o con defectos, pero se ejerce respirando a pleno pulmón y con absoluta libertad. Y yo tenía 33 años cuando se murió Franco, 33 años y 3 hijos. Y tenía 36 cuando la radio pudo informar en libertad sin tener que conectar obligatoriamente con Radio Nacional de España. No se puede establecer una diferencia mayor. Podríamos después descender por renglones hasta 1.000 millones de otros lugares, pero ese es el dato tan fundamental. Vivir con libertad o sin libertad, trabajar con libertad o sin libertad es la raya que determina absolutamente todo. Pero fíjate que tenemos también, es verdad, otros problemas. Hablabas, por ejemplo, en tu libro, En el fin de una era, de alguna circunstancia de, por ejemplo, el periodista sale menos a la calle, ¿no? Muchas veces bebe ya de la información de la agencia. No sé si porque no quiere hacerlo de otra manera o porque no tiene otro remedio, Bueno, ¿no? se está buscando la comodidad,
la comunicación se ha hecho más accesible y se ha hecho mucho más cómoda. Hace poco veía yo que el mundo de la inteligencia americana estaba observando con estupor que ya no tenían prácticamente, en fin, espías en el lugar. No había gente que conociera Afganistán y los pueblos de Afganistán y que sintiera el frío de Afganistán en invierno o que hablara los dialectos de Afganistán. Tenían analistas a través de Internet extraordinariamente duchos, pero que habían perdido el tacto de la realidad. En el capítulo de la inteligencia, del espionaje, te dijo, en el capítulo de todo, es mucho más cómodo esperar la información que por tantos canales ahora te llega, que tomarse la molestia y el esfuerzo de irse ahí a, en fin, meterse en el barro de la realidad, ¿no? Y fajarse con la vida, con las verdades de la vida y percibir esas particularidades que la vida tiene, que es la verdad, que no es alcanzable por otros procedimientos. Es por comodidad, por economía de medios. El periodismo de investigación se hace poco porque es caro. El periodismo de citas es muy sencillo. Tú te sientas por la mañana en tu mesa y solo por las citas que se han producido, quien te convoca te hace ya el programa. Te convoca el partido, el ayuntamiento, el municipio, la diputación, el sindicato, el equipo de fútbol, tal. Prácticamente te da las noticias encima de la mesa. Por tanto, ese periodismo es tan fácil, tan cómodo, tan sencillo, que es el que más a menudo se hace. El otro es laborioso, cuesta, hay que trabajar más, meter horas, equivocarse, pero se mira a los ojos a la gente. Yo, tanto en las entrevistas que he hecho, que son miles en mi vida, como en todo lo demás, a mí me gusta mirar a los ojos a la gente y también mirar a los ojos a la realidad. Y ahora cuesta mirar a los ojos a la realidad porque viene muy virtual a través de todos los conductos que ahora mismo se nos brindan, ¿no? Precisamente por ahí iba a tirar. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de peligroso esta nueva era digital, este mundo de redes sociales donde la información, si queremos llamarla así, nos llega a borbotones? Nos comentaba hace poco un periodista, por ejemplo, lo que pasó con la tragedia de Madrid-Río, con el hincha del Deportivo asesinado, que llegaban miles de vídeos caseros de gente que estaba allí porque eran vecinos y era, digamos, lo único que tenía una televisión como imagen para decidir si lo utilizaba o no. Es decir, ¿qué tiene eso de bueno y qué tiene de peligroso? Bueno, es la dificultad de distinguir el agua potable del agua no potable. Hay una idea que procede de un hecho evidente, parece una broma, pero es verdad. En las inundaciones lo primero que escasea es el agua potable. Parece una paradoja, pero es verdad, es lo primero que escasea. Y en la inundación informativa que nos llega ahora a través de Internet, con miles de señales de todo tipo, por todos los sitios, lo más difícil es saber dónde está el agua potable. Y una de las particularidades que hacen que el periodismo no solo no vaya a morir, sino que vaya a tener más sentido que nunca, es que va a ser necesaria una actividad con unos formalismos, unas liturgias, unos procedimientos y unos métodos para discernir de toda esa turba cuál es el agua potable y ofrecer con solvencia esa agua potable a la sociedad y ayudarle a entender, no solo a ver, sino a entender. Yo discutía con la gente de cuando estaba yo en el Plus, que tenían un eslogan que decía, lo estás viendo, está pasando, y lo consideraban el último grito en materia de comunicación. Dogma. Lo estás viendo, lo está pasando, ¿qué más puede hacerse en el periodismo? Yo les dije, mira, entiendo lo que quieres decir y participo de una parte del tema, pero es una equivocación. Estar viendo lo que está pasando puede ser perfectamente compatible con no estar entendiendo nada de lo que estás viendo. Tú puedes estar viendo en esa pantalla, está pasando, que cae el agua torrencialmente, pero tú no sabes si es el 24º día de una inundación que ha costado ya 200.000 víctimas o el primer día de lluvia en una tierra sedienta que esperaba 10 años el agua. Estar viendo es solo una parte necesaria, o estar oyendo, para pasar a entender. Y para valorar y para saber lo que significa, hace falta muchas más cosas que enviar un vídeo. Por eso, ahora la gran dificultad está en eso. Pasar un primer estado de estupor, que la gente ha creído ya no le falta para nada el periodismo, porque ahora todo llega ya. Ha tardado muy poco tiempo el mundo en decir, no, cuidado. Precisamente por eso necesitamos más que nunca los caminos que nos permitan acceder al agua potable. De toda esa agua, mucha del agua no es potable. Iñaki, como espectador de tu programa, de Canal Plus, yo viendo las entrevistas me he preguntado muchas veces, claro, es que has entrevistado a gente de todo tipo, pero a los más importantes personajes que uno pueda pensar, y yo viendo tus entrevistas pensaba, si tengo algún día la oportunidad de preguntárselo a Iñaki, se lo preguntaré, ¿a quién te falta por entrevistar? Alguien que digas tú, esta persona
Bueno, bastantes. Bueno, yo tuve, hombre, como todos quise entrevistar al rey en su momento, como todos no pude. Tú fíjate qué curioso, tuve una experiencia interesante porque en general no he tenido problemas para acceder a la gente que he querido, pero coyunturalmente a lo mejor hoy no puedes hablar con él, pero otro día puedes hablar con él. Pero hay personas con las que no se puede nunca. Y a mí me ocurrió una cosa con Alicia Koplovich, fíjate qué curioso. Yo tenía curiosidad por ver cómo era una rica de toda la vida, de 8 generaciones de solomillo, cómo era una rica profesional de nacimiento, cómo veía la vida una rica profesional. Y entonces le pedí una entrevista, como tanta gente, y como tanta gente le dijo que no. Pero fue muy amable, me mandó una carta y me decía, Iñaki, no nos conocemos de nada, pero le decir que no, pero no conozco entrevistas, pero, en fin, le sigo un poco y me gustaría conocerle y tal. Y entonces nos conocimos y nos fuimos a hablar y charlamos mucho. Pero fue un plantón, educado, pero un plantón. Y luego a mí me hubiera gustado mucho entrevistar al jefe de ETA. Pedro J. consiguió entrevistar a gente de ETA, se organizó mucho follón, porque si eso se debía hacer o no se debía hacer, me parece una tontería, yo lo hubiera hecho con mucho gusto. Otra cosa es cómo hubiera sido la entrevista o cómo hubiera debido ser presentada, pero poder hacer una entrevista, claro que me hubiera gustado muchísimo hacer una entrevista. Ahora me gustaría entrevistar al Papa, en fin, no tiene nada de particular, hay mucha gente que quiere. A lo mejor es capaz hasta de decir que sí. Bueno, es un Papa muy moderno. Sí, quién sabe, sí. Sí. Has vivido precisamente esa etapa tan dura de ETA y ahora está surgiendo, no sé si decir, este nuevo fenómeno del yihadismo o por lo menos está impactando más. ¿Cómo vives esta situación actual? Bueno, estamos muy amenazados, que duda cabe. Estamos muy amenazados. Sí, pues porque no solamente ahora hay un enemigo difícil de discernir, porque ahora ya no hay ejércitos frente a ejércitos que con uniformes de distintos colores se citan un día en un campo de batalla. Ahora el enemigo, que es una cosa, una sombra que va por ahí y que está vinculado con los grandes poderes que se han apoderado de nuestras democracias, de nuestra voluntad, los grandes poderes financieros. El enemigo está también en el fanatismo radical de movimientos como este del yihadismo, que además ahora tiene hasta una ocupación física en un lugar concreto, que hay un califato para extenderse. ¿Cómo lo veo? Pues como una inquietud. Yo creo que el mundo entero está inquieto ante estas sombras que se ciernen sobre el mundo y que no está tanto en la naturaleza de sus ideas o de su visión de las cosas, sino en el fanatismo radicalizado dispuesto a morir y a matar por él. Y claro está, pues está la cosa incómoda, muy incómoda, que necesitará que estén muy despiertos los servicios de inteligencia y que esté muy despierta también la conciencia ciudadana para aprestarse a vivir en una sociedad muy plural. En este momento los islamófobos y todos estos que dicen, mira qué tontería hablar del Islam bueno y el Islam malo, es el infiel, estamos en guerra con ellos, somos unos pardillos, Bueno, imagínate que no somos nada pardillos. ¿Y qué hacemos? El mundo actual de la globalidad no admite puertas ni ventanas. El mundo va a ser así, siempre, una enorme complejidad, de ahora para siempre. Y tendremos que vivir con gentes de muy distintos colores y de muy distintas maneras de entender la vida, como ya percibimos, pero de manera definitiva y a lo bestia. Prepararse para eso no es muy sencillo. Así que tenemos la amenaza de esa sombra negra, los poderes financieros, esa sombra negra que nos amenaza el yihadismo y la sombra negra de nuestra propia dificultad mental para entender cómo hemos de vivir, alterando nuestro tradicional nosotros los de aquí, nosotros los de Salamanca, nosotros los blancos, nosotros superando, como hemos tenido que vivir, los otros hombres, no, nosotros los hombres y las mujeres, nosotros los de Salamanca y de demás sitios, los hombres sanos y enfermos, los heterosexuales y homosexuales, etc. La aceptación de la complejidad en la que estamos moviéndonos y que nos va a inundar a gran velocidad, va a ser también una amenaza para nuestros cerebros. Es un momento peligroso. Has vivido muchas cosas, acontecimientos importantísimos en la historia, y para terminar la primera parte de tú a tú, me gustaría que expusieras en el escaparate un recuerdo, el de aquel 23F, cuando además llegas a Televisión Española y te encuentras una situación como esa. ¿Cómo lo viviste? Para contar un día tan intenso como aquel necesitaría mucho tiempo. Para hacer una fotografía, que es lo que me pides, te diría yo que primero te sitúes, solo hay una televisión, no hay más que una televisión, que es Televisión Española, y yo soy el director de informativos de esa única televisión que hay. Bueno, pues yo veo el asalto en directo. Digo veo el asalto en directo porque no se dio en directo. Eso que hemos visto 50 veces no se emitió en directo. Eso se estaba grabando para dar por la noche en el telediario de las noches.
Y yo, sin embargo, en mi despacho tenía los monitores de Eurovisión, de distintos canales, etcétera, y yo vi en el monitor lo que luego vio la gente. Lo que ocurre es que para cuando la gente lo vio ya sabía cómo acababa. O sea, cuando tú viste esas imágenes ya sabías que los tiros no mataban a nadie. Cuando viste esas imágenes tú ya sabías que la gente que se venía abajo es que se había echado abajo. Yo lo vi en directo cuando no sabía si los tiros estaban matando a gente, si el venirse abajo era que se estaban muriendo y desplomando, y sabiendo que, pues que empezaba un tiempo que podía cambiar nuestras vidas por completo, ¿no? Era un momento muy difícil a todos los efectos, y en aquel instante, en aquella fotografía, yo percibí enseguida, con la angustia de no saber qué ocurría, sabiendo que era gravísimo lo que ocurría, y la angustia añadida de saber que lo que venía inmediatamente después era, en el menor de los casos, una noche de cuchillos largos y, en el mayor de los casos, el fin de la democracia. Bueno, aquí seguimos con esta clase magistral que nos está dando Iñaki Aberondo. Decía, ante una situación tan importante para la historia de nuestro país, que sí, uno puede imaginarse, pero claro, si no lo vives no es lo mismo, si no lo sientes no es lo mismo. Es decir, ¿cómo se pone uno, como tú decías, en una única televisión, ante un pueblo que está expectante a ver que alguien les cuente qué está pasando y sobre todo qué va a pasar, con esa trascendencia detrás de lo que van a significar tus palabras, delante del pueblo, a decir qué y cómo? Bueno, pero te falta un par de cosas muy importantes. Es que yo no me pongo ahí como se pone uno solo con esa gran dificultad que tú señalas. Es que habíamos sido ocupados por los militares, habían llegado los tanques a televisión, habían prohibido que diéramos información y de pronto se fueron. Pero no sabíamos si se habían ido para volver porque venía un relevo o porque se había acabado. Seguía en vigor la idea de prohibido dar información. Y nosotros, sin saber si volvían o no volvían, decidimos que íbamos a dar información. Con lo cual, era salir a dar esa información sin saber si cuando empezábamos a darla iban a entrar los militares que nos habían prohibido dar información y a los que les habíamos visto cómo se las veían con Gutiérrez Mellado o con Suárez en el Congreso de los Diputados. Bueno, después de bastante tiempo sin poder informar, porque estaba prohibido, cuando vimos que se iban, sospechando que íbamos a abrir una posibilidad, pues decidimos pasar a informar. Y lo hice yo, fue mi debut, fue el primer día que yo salí en televisión, porque yo no salí en televisión, lo que pasa es que yo era el director de informativos, y como aquella decisión aparejaba un riesgo que no sabíamos medir, pues decidimos que no podíamos enchufar ese embolado a nadie y que nos tocaba hacerlo a nosotros. Y Eduardo Sotillos en Radio Nacional y yo en la televisión, pues pasamos a empezar a informar. Bueno, yo solo quiero decir que cuando en los estudios esos de televisión de Prado Rey tan grandes, yo estaba así como delante de la cámara y veía al fondo del pasillo la puerta enorme con toda la gente alrededor que se había venido ahí acercar. Cada vez que se abría la puerta del fondo y entraba una rendija de luz, yo no sabía si eran los soldados que venían. Pues no, muy especial, muy importante, todo el día y todos los minutos de ese día, desde que empezó en esa escena que te digo hasta que acabó 30 horas después, está lleno de situaciones de una intensidad profesional y humana muy profunda y no son posibles de resumir. Es que con todo lo duro que es incluso escucharlo y también el temor que uno tiene que pasar, no sé si uno sentiría, es que el periodismo tiene sentido por esto. Lo que ocurre es que yo lo primero que me di cuenta es que cuando hay una única televisión no es un medio de comunicación, es una realidad institucional. Si en vez de haber habido una televisión, hubiera habido 15, hubieran pasado otras cosas, pero solo había una. Estaba secuestrado el gobierno, estaba secuestrado el Parlamento. No había, por tanto, poder en aquel momento porque estaba secuestrado. Y nosotros éramos la única televisión que había, con un único jefe del Estado que vivía en otra esquina de la ciudad, y que yo, que había venido de ser director de informativos de la SER, creía que entre la única televisión que había y el único jefe del Estado que teníamos, habría un enlace establecido técnico. No, había que mandar un coche con una cámara como si le hubiera tocado la lotería a una señora de Leganés. Así que una enorme sensación de desvalimiento, de angustia, y al notar que en ese momento el periodismo no es exactamente el periodismo ordinario de los medios de comunicación, sino que tienes una responsabilidad institucional impresionante. Yo aquel día aprendí a valorar el periodismo, que ya lo valoraba, pero aprendí a entender también que el periodismo es un valor que tiene que convivir con otros valores y que no es fácil hacer eso, pero que es así. Por ejemplo, nosotros las imágenes que
tenemos y que dimos a conocer, decidimos no emitirlas mientras estuviera secuestrado el Gobierno y el Congreso de Diputados, porque no sabíamos qué efecto podría tener sobre los que estaban secuestrados. Un periodista con esa información, yo no he tenido ni tendré en mi vida una noticia como esa en mis manos. Naturalmente yo no fui el que tomé la decisión, la tomó quien la tenía que tomar, pero yo entendí esa decisión, compartí esa decisión. Y a pesar de tener una información tan grande, me di cuenta de que había algo que era más importante, y era que, no sabiendo el efecto que podía tener la difusión de aquello sobre lo que estaba ocurriendo, decidíamos no dar esa información. Por eso digo que es un día muy difícil. Cada una de las cosas que pasaron admitiría una polémica y una discusión muy interesante, pero las discusiones académicas de salón son una cosa. Y las discusiones cuando disparan las balas y el fuego te pega en las pestañas son una cosa un poquito diferente. La verdad que resulta escalofriante escucharte por todo, el sentimiento de aquel día. Y es inolvidable, además. Y al contarlo se pone vehemencia porque es imposible evitarlo. Tuvo muchísima intensidad. Bueno, se me va desgraciadamente el tiempo, entonces tengo que acelerar y decir, bueno, creo que casi todo el mundo sabe que naces en San Sebastián, que eres de una familia muy numerosa, con un montón de hermanos, y que esto sí que es una curiosidad personal. ¿Cuándo te entra en vena el periodismo? A mí me entra en vena la radio. No existía la televisión cuando yo nací, la televisión no llegó hasta que yo estaba en la universidad. O sea, yo no vi la televisión hasta que estaba en la universidad, no existía. Toda nuestra infancia, pubertad y tal, se desarrollaba con la radio, como gran ventana, como gran aproximación al horizonte de un mundo distinto al que vivíamos como en un cuartel en España. Entonces, yo quería vivir en la radio, yo quería trabajar en la radio, yo quería estar en la radio, soy un hombre feliz, lo he logrado. Y por tanto yo entré en el periodismo como vía de acceso a la radio, porque me parecía más normal estudiar periodismo para trabajar en la radio que estudiar, pues no sé, botánica, ¿no? Pero yo quería vivir en la radio, yo quería trabajar en la radio, que era la herramienta que en nuestra modesta vida de familia, desde la posguerra, con dificultades y con todo esto, mi padre tenía una carnicería, teníamos muchos hermanos, vivían también los abuelos, en fin, con complicaciones y en fin, pues el tecnicolor de nuestra vida en blanco y negro lo ponía la radio. Y entonces era el mundo en el que yo quería vivir. Por tanto, estás ante un hombre absolutamente afortunado, porque yo fui un niño que quería vivir en la radio, soy un hombre que vive en la radio y me he convertido en un viejo que ha vivido toda su vida en la radio. Por tanto, sueño cumplido y mucho más que no, y te caracteriza además la precocidad, ¿no? Porque antes de cumplir los 30 años, si no me fallan los datos, ya eres director en San Sebastián de COPE y SER. Yo antes de SER, sí, mi primer trabajo pagado fue ser director de Radio Popular de San Sebastián. Mi segundo fue ser director de Radio San Sebastián. Mi tercero, ser director de Radio Sevilla. Y el cuarto, ser director de informativos de la SER. El quinto, ser director de informativos de Hora 25. Siempre he tenido muchas responsabilidades. Desde pequeño me debieron ver cara de responsable, a lo mejor como hermano mayor de 9, naces ya con la hipertrofia del sentido de la responsabilidad hipertrofiado, ¿no? Y entonces, pues sí, me enchufaron tareas de bastante tonelaje desde muy pequeño, sí. Tienes que hablarme del hoy por hoy, aunque sea un poquito, porque tenemos desgraciadamente poco tiempo, pero hoy por hoy es el programa con mayúsculas, yo creo que de la historia de la radio, de nuestras vidas también, y lo ha sido de la tuya. Muchos bueno, tantos sí, después años. yo me pasé media vida siendo directivo de despacho y secretaria, y luego la otra vida siendo ya una persona ante el micrófono, ¿no? Y hoy por hoy pues me llenó de satisfacción y de felicidad, porque me dio la oportunidad de vivir desde un mirador maravilloso la evolución de un país en un momento trascendental de su historia. Claro, es que es una maravilla, es una gran oportunidad. Estar viendo todo lo que pasó en España durante todos esos años, desde una atalaya como esa, conociendo a toda la gente que lo estaba protagonizando, habiendo tenido oportunidad de saludar a todos los personajes de la política, de la literatura, del deporte, de la ciencia, del arte, de España, de Europa, de todos los sitios, pues es maravilloso, es una verdadera maravilla, ¿no? Y yo lo viví con emoción, con pasión y todos y cada uno de los días con agradecimiento. Como además nunca he olvidado el niño que quería trabajar en la radio, cada vez que faltaban 5 segundos para que se abriera el micrófono, y cuando sonaba el carillón de la SER, y cuando se encendía la luz roja, yo sentía ese estremecimiento de mis sueños de niño. Y me fui sintiendo esa misma sensación. La sensación de haber tenido una suerte superlativa, ¿no?
y de haber sido un privilegiado. Y ahora vives una situación en tu vida, Iñaki, donde no paras de hacer cosas, pero donde, no sé si decir, la rutina es diferente, entonces te permite precisamente el poder acometer otros proyectos. Me permite vivir con mi mujer. Yo he contado alguna vez que cuando he estado todos estos años madrugando como madrugaba, como un soldado en la garita, me levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana, pero lo malo no es a qué hora me levantaba, sino a qué hora me tenía que acostar para levantarme a las 4 de la mañana. Entonces mis amigos, que son del mundo de la farándula, actores, cantantes, todos estos, cuando iban a cenar sabían que yo no podía ir, iba mi mujer, y me suelen decir en broma, deberías conocer a tu mujer, es majísima, me decía. Sí, pues ahora lo que pasa es que, aunque tengo una actividad sorprendente para mí, estoy requerido por millones de cosas y de sitios, y no paro de viajar y de ir aquí y allá, pero ahora pues he conocido a mi mujer y confirmo que es majísima. Bueno, para terminar, Iñaki, te voy a pedir dos cosas. Una, que me hables lógicamente del, no sé llamarlo proyecto, o del bonito evento que vamos a vivir en Salamanca, que es por lo que estás aquí contigo, con una emisora como Radio Salamanca, más de 80 años en antena, y que supone esa especie de relación, ¿no?, entre la radio, esa radio que tanto amamos, con nuestra ciudad y cómo han ido evolucionando juntas. Sí, bueno, es un acto sencillo de familia, un acto sin pretensiones, un acto de encuentro, de agradecimiento, un acto cálido, no quiere ser otra cosa. Que efectivamente 80 años de Radio Salamanca es 80 años de la relación de Radio Salamanca con Salamanca. Entonces queremos nosotros, pues, bueno, pues pasar un ratito juntos, recordando algunas cosas que hemos hecho juntos, recordando algunas vivencias que hemos tenido juntos y sobre todo mirando hacia adelante, porque no estamos cumpliendo los 80 años de una organización que ha muerto, sino los primeros 80 años de una organización que va a vivir muchos más, y por tanto queremos que en este cumpleaños pues esté muy clara la apuesta por el futuro y mirando hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a hablar mucho más de Salamanca que de la radio, porque yo lo creo y lo diré, lo importante es la acción del protagonista de la vida. Los medios de comunicación contamos, somos la sombra, la segunda voz, el eco, pero la acción la desarrolla el protagonismo social y por tanto nosotros queremos repasar un poco de lo que ha pasado en estos años y apostar por lo que ha de pasar en los siguientes con Salamanca, ¿no? Y la segunda y última cosa en este minutito ya que nos queda de programa. A mí me enseñaban de pequeño que en España había 3 maravillas, las 3 maravillas que comenzaban por S, Santander, San Sebastián y Salamanca. Y a mí me gustaría que me contaras algo de cómo sientes Salamanca a través de cómo la has percibido, a través de tus ojos de tantas visitas. Bueno, yo, si me permites, voy a añadir una S más, que es Sevilla, donde viví momentos muy importantes de mi vida y donde es mi mujer, y cuya emisora dirigí durante unos cuantos años. Bueno, Salamanca es una ciudad que aplasta, a mí me aplasta por la belleza y por el peso de la historia. O sea, yo no puedo evitar cada vez que vengo a Salamanca recordar todo lo que ha pasado aquí y quiénes han pasado por aquí y las figuras históricas que están pegadas a la ciudad. Y pasas por una calle y por otra y ves un bar y ves una tienda, pero está flotando alrededor una inmensidad tal de peso histórico, de tan abrumadora sabiduría, tan decisiva en la historia, en un marco tan bello, tan sumamente bello, pues a cualquier persona que tenga un poquitín de sensibilidad, pues no te diré que el mal de Stendhal, pero casi, ¿no? O sea, es una ciudad que me abruma por su belleza y por el peso de la historia, y como tengas la afición a la historia y tengas curiosidades históricas y sepas todo lo que ha pasado por aquí, o algo de lo que ha pasado por aquí, pues hombre, es una ciudad que se visita de rodillas. Te hemos robado un poquito más de tiempo del marcado. La verdad es que te robaríamos mucho más, pero es que tienes muchas más cosas que hacer en Salamanca. Ha sido un verdadero placer. El placer de verdad ha sido mío, por supuesto, el de, estoy seguro, de los espectadores también. Gracias, Iñaki Gabilondo. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos estado de tú a tú con el gran Iñaki Gabilondo. El miércoles más. Hasta la próxima.